Hola, buenas tardes. Le damos comienzo a esta entrevista. Mi nombre es Ángela Fuentes, soy estudiante de la carrera de danza y coreografía de la institución UNIAC y en este minuto nos va a ayudar aquí una profesional como a fortalecer nuestro anteproyecto de tesis y vamos a comenzar. ¿Cuál es el nombre de la profesional? Erika Abarca, ¿Su edad? 50 años. ¿Profesión? ¿Qué carrera estudió? Estoy en el área de la educación mayoritariamente, y primero tuve mi profesión de educadora de párvulos, profesora básica, orientadora, después la carrera de psicología, y en la actualidad estoy realizando un magíster en psicoterapia clínica sistémica. ¿A qué se dedica actualmente? Bueno, estoy trabajando en un colegio hace 15 años en la área de psicoorientación, y estoy en el magíster realizando prácticas con pacientes. Perfecto. Bueno, Erika, entonces nos puede ayudar a contestar algunas preguntas sobre la psicopatía que realizamos con nuestros compañeros de anteproyecto. Perfecto. Nuestra primera pregunta es: ¿por qué la psicopatía está inserta como patología en la psicología? Igual aclarar que dentro de la área en la cual yo me desempeño está más mayoritariamente en la educación, como lo dije antes, pero en mi formación como psicóloga es una área que me ha interesado bastante, ¿no? Por eso también nos contactamos en cierta medida. La palabra se utiliza más como psicopatología en lo que se refiere a una alteración de la normalidad, entre comillas, de lo que es la normalidad de la parte mental. Si habla de una patología, puede existir patologías físicas, patologías mentales. En este caso existe una psicopatología, esa es la frase que se debiera utilizar. Okay. ¿Y por qué está dentro de la psicología? Porque desde la historia de la psicología, que no es tan antigua, digámoslo así, existía preocupación por las enfermedades mentales. Que antiguamente cuando comenzó esto de la psicología, se le, digamos, determinaba a ciertas causas. Hubo muchos estudios en los temas de psicopatología, en las enfermedades mentales. Entonces no se sabía hacia dónde enfocarse. Y había muchas teorías, muchos paradigmas en relación a la psicopatología. Perfecto. Bueno, nuestra segunda pregunta es: ¿la psicopatía está declarada una enfermedad? Como te dije antes, la psicopatología es una patología, es una enfermedad dentro de lo que es la enfermedad mental, o sea, dentro de lo mental, digamos, porque una alteración dentro de la normalidad. Ya, por lo tanto, sí existen. Ahora, dentro de la psicología en general, la psicología tiene distintas áreas. Hay áreas, si nosotros nos enfocamos en lo que es cognitivo-conductual, lo que es el psicoanálisis, que son distintas áreas. También el sistémica, en lo cual me estoy desempeñando ahora, no deja de lado lo que son las enfermedades mentales, pero sí, por ejemplo, la área sistémica no trabaja mucho con las patologías, pero sí las otras áreas de la psicología. ¿Ya? Entonces existen autores que se refieren bastante a lo que son las patologías mentales, y dentro de lo que hay un manual, como se lo podríamos decir así, que es el DSM-4, que existe, que antiguamente, cuando recién se inició el DSM-4, era así, este portador es muy grande, por lo tanto las patologías han aumentado, así como ha aumentado el tiempo, las patologías mentales. Entonces, y cada patología, al igual, porque es un manual médico, entonces, al igual que las enfermedades físicas, no sé, la diabetes, por ejemplo, que la diabetes tiene ciertos síntomas, las patologías mentales también tienen ciertos síntomas que denotan a una patología o una enfermedad mental. Y justo esa es la pregunta que viene. Dice: ¿cuáles son los síntomas para saber si se trata de esta patología? Es que, porque existen las patologías mentales, están determinadas de distintas formas. Existen
los que se llaman, a ver, que tendríamos que hablar de muchos temas, muchas patologías, ¿no? Pero existen, por ejemplo, las personas que se les llama o se les determina como borderline, personas que están al límite, ¿sí?, de la normalidad. Si nosotros pusiéramos en una línea, así, dentro de lo que es la normalidad, las personas que están en los extremos tendrían las peores patologías. ¿Ya? Entre una de esas patologías podríamos llamarlas la esquizofrenia. Ya, existen una cantidad enorme. Entonces, si nos referimos a una sola, son distintos síntomas. ¿Ya? Si nos referimos a lo mejor a lo que tú quieres plantear, lo que es los psicópatas, a lo mejor lo que está entre medio, ¿cierto?, de esto. Los psicópatas están dentro de una línea al borde también, pero los psicópatas son lo más extremos en cuanto a enfermedades mentales. Porque existen enfermedades mentales que no son tan extremas, digámoslo así, porque la normalidad en términos prácticos no existe. Exacto. ¿Ya? Entonces, si nos referimos solamente a los psicópatas, tienen unas características particulares que son muy, ¿sabes cómo llamarlo? Muy delicadas en cuanto a su análisis, a su causa, a su tratamiento, a todo lo que conlleva. Por lo tanto, es una situación más compleja de hablar de psicópata, ¿no? Bueno, nuestra siguiente pregunta es: ¿por qué a los psicópatas se les desarrollan distintas personalidades? Porque eso es lo que nosotros como investigadores sobre este tema hemos descubierto, y que va a ser uno de nuestros cuadros también, como representar. ¿Por qué se les desarrolla distintas personalidades? Sí. Lo que pasa es que la personalidad se estructura de acuerdo a lo que es el carácter y el temperamento de una persona, ¿cierto? Eso, uno nace con un temperamento y el carácter que es social se va desempeñando, se juntan y se va desarrollando la personalidad. La personalidad se supone que cuando se tiene un trastorno de personalidad, que es una enfermedad dentro de la mental en este caso, se va generando estas patologías de la personalidad, ¿ya? Según un autor que es Otto Kemper, habla de los trastornos de personalidad, que, como te dije antes, los limítrofes y todo. Pero se me fue un poquito la idea de lo que tú me estabas preguntando. Sí. En el tema es como, ¿por qué a los psicópatas se les desarrollan distintas personalidades? Perdón. Es eso, porque la personalidad está trastornada. ¿Ya? Es decir, si nosotros hablamos, como lo que dije antes, de la normalidad, la personalidad tiene siempre una característica, ¿cierto? Y tenemos rasgos de personalidad, que podemos decir, hay rasgos de personalidad que son obsesivos, por ejemplo, rasgos de personalidad que son neuróticos, también podríamos llamarlo, pero son rasgos, es decir, que no alteran nuestra personalidad. Pero cuando esos rasgos ya pasan a ser más extremistas o pasan a ser más estructurados dentro de nuestra personalidad, o se genera un daño dentro de eso, ya estamos hablando de rasgos, o sea, de personalidades distintas, ¿no? Perfecto. Acá, ¿cómo es el comportamiento de un psicópata? En su vida cotidiana o en la sociedad, ¿cómo se logran distinguir de una persona como normal, dentro de la normalidad y estas personas? Lo que pasa es que si hablamos de psicópata, así como tal, vamos a referirnos a que los psicópatas son personas que están ajenos a lo, bueno, vuelvo a repetir, a lo que se llama normal, y no tienen conexión con las emociones del otro. Entonces, al no tener una conexión con el otro, presenta, pueden estar siempre con ellos, pueden comunicarse con los demás, pero siempre están en función de sí mismos, haciendo daños o realizando acciones muy personales, ¿entiendes? Sí. O sea, no existe mucha conexión con la emoción del otro, esa es la palabra. Y mira, justo venía esa pregunta, porque aquí la pregunta dice: ¿ellos pueden sentir sentimiento de arrepentimiento de estas cosas? Lo que se sabe que no. No, en términos generales no. Ahora,
el trastorno de personalidad narcisista, que podríamos decirlo, dentro del trastorno de personalidad narcisista existe un narcisismo maligno. El narcisista maligno es una persona, un psicópata, que genera lealtades con un otro. Yeah. Es decir, si nosotros nos ponemos en el caso, por ejemplo, no sé si te acuerdas del caso de la Quintrala, Ajá. que no la Quintrala de la historia, sino que una que le llamaban la Quintrala, Sí. que fue una señora que le pagó un sicario. Exacto, sí, Entonces, me acuerdo de esa esa señora noticia. podría llamarse que tiene un trastorno narcisista maligno. ¿Por qué narcisista maligno? Porque es una psicópata, pero que no genera ella el daño de forma Exacto, directa, así sino que tiene una lealtad con un otro, que- yeah. con uno, que puede tener una lealtad con un otro que les va a generar el daño al otro. Los psicópatas en general, que no son narcisistas malignos, sino que tienen un trastorno de personalidad antisocial, así ¿Ya? se llama a los psicópatas. Ujú. Antisocial, y no quiere decir que sean los delincuentes, no, porque a los delincuentes se les llama antisociales. Ajá. Los que tienen el trastorno de personalidad antisocial, Ujú. ellos son llamados psicópatas. Y ellos en realidad no tienen ninguna conexión, Yeah. no tienen lealtad con nadie, es decir, de esas personas uno tiene que alejarse. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo se origina la psicopatía? O sea, ¿de dónde viene? Mira. Si es genético, si se hace. Exacto, de acuerdo a lo que de lo cual yo he estudiado he revisado, de acuerdo al que apasionarte el tema, ¿no? Ujú. No se sabe en el fondo, porque existen posturas que dicen que esto es genético Ajá. y otras posturas que dicen que es ambiental. Pero yo estuve en un tiempo, estuve viendo seminarios y todo con las distintas posturas, pero nunca llegaron a un acuerdo. Yeah. Cada una mostraba su parte de que sí, en realidad hay parte genética, biológica, que tiene que ver con el cerebro, con la parte del hipocampo, o sea, perdón, del hipotálamo, de lo frontal, que generan, porque hay un daño cerebral que Exacto. genera en la persona que no se conecte con el otro en la parte emocional. Pero también hay otras posturas que hablan de que el ambiental, por ejemplo, el caso del Tila, por darte un ejemplo, que el Tila era un joven, un psicópata que hizo muchos asesinatos, y este chico mostraba que su mamá había sido una persona alcohólica, drogadicta y que lo dañaba constantemente. Exacto. Entonces, frente a ese caso en particular, no se sabe en realidad si tiene una parte genética o no, porque él tiene las dos, porque se van sumando. Exacto. ¿Me entiendes? Porque de hecho tiene un daño físico que podría tenerlo si nosotros hacemos un estudio, pero también se le suman estas cosas ambientales. Exacto. Porque obviamente que la interrelación y lo sistémico está ahí en juego. Ahora, hay estudios también, que no tenemos ahora como mostrarlo acá, pero que a un psicópata tú le haces una prueba biológica y nosotros las personas normales tenemos nuestra, por ejemplo, se nos paran los pelos frente a una imagen que nos da emoción, ¿cierto? Ujú. O las pupilas se dilatan o se sonroja la piel. A un psicópata no le ocurre eso. No le ocurre eso. Entonces, por eso también ahí se ve el caso que hay que no se conectan. Pues. Ya. Erika, ¿podemos hacer una pausa Sí, y por volver? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Fantástico. Gracias.